Bueno, los bendigo en el nombre de Jesús. En esta mañana yo tengo la encomienda de mi esposa de saludar a todos en la iglesia. Entonces, a los que no he visto al final, por favor, continuamos. Ya este es el penúltimo mensaje de la serie Guiando a tu familia como lo haría Jesús. El domingo pasado vimos cómo la creación de hábitos de estar en la presencia de Dios, de estar a solas con Dios, para los padres es fundamental para que nosotros, padres, hombres, podamos guiar a nuestros hijos como lo haría Jesús. Hoy vamos a hablar de la otra parte de la familia, la otra parte del matrimonio, la otra parte de la pareja que Dios ha establecido. Porque Dios creó a Adán y Eva, no a Juan y a Pedro. Es de la mujer. Vamos a hablar de cómo la madre, cómo la mujer debe encarar este reto de criar a sus hijos como lo haría Jesús a través de una vida de oración, a través de una vida de aprender a apartarse, a estar a solas con el Señor. Y esto es muy importante, hermanos, porque si ser padre, hombres, si ser padre es difícil, ser madre es muy fuerte. Porque si bien es cierto que a una mujer tener un hijo le da el título de madre, como muchos que van a la universidad, se gradúan y le entregan un título de abogado, un título de contador o un título de ingeniero. Pero lo que realmente hace una madre no es el título. Es ejercer la maternidad de una manera responsable. Amén. Y por eso el título no implica que la persona ejerza. De la misma manera como hay muchos que tienen un título de una cosa y cuando tú le preguntas comparación con lo que hacen, en comparación con lo que estudiaron, hay una diferencia muy grande. No, yo estudié Derecho, pero yo lo que soy es decorador de interiores. Entonces, dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Porque la persona tiene un título, pero ejerció otra cosa. De la misma manera, muchas mujeres, el hecho de tener el título de madre no las hace madres, sino ejercer la maternidad responsable. De hecho, mis hermanos, para ser padre y sobre todo, en particular para ser madre, no hay un manual. Usted puede ver libros por ahí, pero no hay un manual. De hecho, yo siempre recuerdo que cuando yo y Patricia, cuando yo fui a estudiar a Chile, que nos fuimos a la ciudad de Santiago, que es una ciudad, y llegamos en pleno invierno, lo primero que yo tuve que hacer cuando llegué a la universidad fue comprar una calculadora científica. Bueno, para los que no saben, los muchachos más jóvenes, antes uno compraba una calculadora científica. Ahora los celulares lo hacen todo, pero antes uno compraba una calculadora científica. Por favor, no se rían de mí. Entonces, cuando yo fui a comprar esa calculadora científica, Texas Instruments, que era una cosa enorme, que si no servía la calculadora, por lo menos calzaba una puerta, porque era enorme. Y con esa calculadora, me entregan la calculadora, yo muy contento, pero entonces me dicen, no señor, espérese. Y el tipo se voltea y viene el manual de la calculadora, que era una guía telefónica enorme. Sin embargo, cuando Laura Patricia nació, nuestra primera hija, que yo esperaba que me entregaran un manual, ¿no verdad? Porque lo primero es que Patricia y yo nos preguntamos, pero ella puede respirar el mismo aire que nosotros le podemos poner la mano, o sea, nosotros estábamos completamente ajenos a todo, padres primerizos solos en Estados Unidos, y yo estoy esperando que la señora que nos fue a la habitación a darnos ya los últimos detalles para irnos, yo estoy esperando que la señora viene con un manual, con algo, un panfleto. Y la señora me dijo, sí, pase por caja a pagar, por favor. ¿Más nada? Entonces, pero ven acá, o sea, ¿cómo puede ser que para una calculadora hay un manual tan grande y para tener un muchacho no lo hay? Pero no lo hay, mi hermano, porque para ser una buena madre no hay manual. Pero para ser una madre cristiana sí, está la palabra de Dios. Entonces, criar para las madres
hoy no es lo mismo que criar para nuestros abuelos. Obviamente usted pensará en todos los avances tecnológicos que hay hoy, pero hay más cosas. Por ejemplo, antes la mayoría de las madres, prácticamente todas, trabajaban solo en la casa. Hoy las mujeres tienen que trabajar en la casa y en la calle. No hay la misma cantidad de tiempo para dedicarlo a la crianza. En segundo lugar, antes, como no había una proliferación de tecnología, no había tecnología, pues para tú poder generar una ayuda, tú tenías que hacerlo a través de la cercanía. Tú tenías que mudarte cerca de tu mamá, o tenías que mudarte cerca de tu familia, o tenías que quedarte cerca de tu casa para tú poder generar un círculo de ayuda. ¿No? Hoy, como todos tenemos Facebook, como todos tenemos Instagram, pues eso nos mantiene comunicados, pero realmente nosotros nos sentimos más aislados, porque usted no puede darle un abrazo a nadie por Facebook. Yo sé que ahorita se lo van a inventar, pero hasta ahora no se puede un abrazo por Facebook, ¿no? Ni tú puedes dejar de que al niño, de que cuídamelo por Instagram. Mándale fotos para que él se entretenga. O sea, el niño necesita una gente ahí para que lo cuide. Entonces, a pesar de la tecnología, hoy las madres se sienten más aisladas, ¿no? Diferente a lo que sucedía antes. Y hay un proverbio africano que dice: se necesita una comunidad para criar un niño. Y la comunidad, nuestro alrededor, era fundamental para criar a un niño. Muchos de nosotros pequeños, los que somos un poco más mayorcitos, muchas veces un vecino nos llamaba la atención si nos veía haciendo algo, ¿no? Un vecino de la comunidad. Y a veces hasta vecinos daban pela y jalaban orejas y todo eso. Hoy no se puede, porque usted no sabe si el vecino es un enfermito. Entonces, hoy uno vive permanentemente aislado. Es tanto así, señores, que la mayoría de los que viven en edificios de apartamentos no conocen a la gente que le queda puerta con puerta. Porque la gente vive en una comunidad donde hay mucha gente, pero no tiene una relación. Entonces, esos elementos hacen que hoy la crianza para una madre sea más complicada que lo que era antes, ¿no? Entonces, si eso es difícil para una madre con una pareja, imagínense cómo es para las madres solteras. Señores, en la República Dominicana, según la última encuesta en hogar, hay 1.400.000 madres solteras. Repito, según la última encuesta en hogar, en República Dominicana hay 1.400.000 madres solteras. Es más, según esta misma encuesta, 3,5 millones de dominicanos, de los 10 millones, viven en un hogar donde la jefa del hogar es una madre soltera. 3,5 millones de dominicanos. Eso es el 40% de los hogares dominicanos está dirigido por una madre soltera. En el año 2009 era 35% y en el año 2006 era 31%. Es decir, cada año vamos aumentando la cantidad de hogares dirigidos por madres solteras. Y déjeme decir una cosa, hermanos. La madre soltera tiene la labor más difícil de todas porque tiene que ser de papá y mamá. Y esa labor dual desgasta a una mujer. Las madres solteras que están aquí lo saben. Y a pesar del extraordinario trabajo que muchas madres solteras han hecho de criar a sus hijos, los hijos de madres solteras tienen mayor probabilidad de dejar la escuela, tienen mayor probabilidad de vivir en pobreza y en la República Dominicana
todos estos datos y tienen mayor probabilidad los hijos de madres solteras de caer presos. ¿Porque las madres solteras están haciendo un mal trabajo? No, porque Dios creó a la familia, un hombre y una mujer, para recibir entre los dos el apoyo necesario para criar a los hijos. Pero como el hombre ha desnaturalizado y ha abandonado su responsabilidad, pues las mujeres, Dios las bendiga, han tenido que seguir esta labor con sus hijos y eso ha creado la situación que tenemos hoy. Y si una madre le es complicado, difícil y cuesta arriba criar hijos en este tiempo, imagínense una madre sin apoyo como una madre soltera. Dios bendiga a las madres solteras. Por eso es que las madres, tengan esposo o no lo tengan, sean casadas o solteras, necesitan crear este hábito de oración. Necesitan crear este hábito de apartarse a solas delante de Dios, a recibir la fuerza, el apoyo, la guía, la revelación para poder criar a sus hijos en el Señor. Es imposible hacerlo solas, porque mi hermana, si Dios no te ha dado un esposo, recuerda, tu esposo es el Señor. Y Él no te va a abandonar, Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar sola. Pero tú debes buscarle, debes pasar tiempo en su presencia para poder recargarte de la fuerza que necesitas para poder criar a tus hijos y guiarlos en el camino de Dios. Porque déjeme decir, hermanos, la influencia de una mujer no se puede exagerar. Hay un proverbio indio que dice que si tu mujer quiere que tú te tires de la ventana, múdate en una primera. La influencia de la mujer no se puede exagerar. La mujer tiene una influencia extraordinaria y hay que entender, hombres, que las mujeres son más inteligentes que nosotros. Vamos ya a hablar claramente. Yo no quiero tampoco que usted se sienta mal, pero esa es la verdad. O sea, las mujeres son más inteligentes, son más tigres que nosotros y lo disimulan muy bien. O sea, porque es un tigueraje guardado, ¿entiendes? Es un tigueraje ahí, ¿no? Uno cree que se la está comiendo. Y ella están viendo ahora y uno cree que se la está comiendo, pero mentira. La mujer tiene una influencia vital en la familia. Por eso es que la Biblia dice, en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima vale más que las joyas preciosas, que las piedras preciosas. Y cuando usted lee Proverbios 31 del 10 hasta el 30, uno se da cuenta del valor, la importancia, la influencia que tiene. Una mujer es clave para el éxito o el fracaso de un hombre. Pero más aún, una mujer en la familia es clave para el éxito o el fracaso de sus hijos. En 2 de Timoteo 1:5, le voy a pedir que busquen por favor este texto conmigo. 2 de Timoteo 1:5, vemos el ejemplo de positivo de mujeres, madres, sobre sus hijos. En 2 de Timoteo 1:5, el apóstol Pablo le escribe una carta a su discípulo amado Timoteo, uno de sus principales colaboradores. Y Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Pero esa fe habitó antes primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Loida, la abuela de Timoteo, como madre influenció positivamente a su hija Eunice. Y Eunice como madre influenció positivamente a su hijo Timoteo. Y Timoteo, aunque no escribió un libro en la Biblia, fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo.
fue incluso uno de los principales en ese tiempo pioneros, pastores de iglesias, y fue un hombre fiel que dejó un ejemplo de lo que un líder cristiano debe ser. Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo y hoy a esas cartas nosotros le llamamos las cartas pastorales, porque el contenido del liderazgo y de cómo ejercer el liderazgo dentro de la iglesia es la principal característica de Pablo, que eran características de Timoteo. Y la razón por la que hoy estamos hablando de Timoteo es por la buena influencia de una madre piadosa en la vida de su hijo. Nunca dudemos, madres, les pido en esta mañana, nunca duden del poder de orar por sus hijos. Usted quizá puede ver a sus hijos que andan descarriados, que andan haciendo cosas que usted nunca les enseñó, que andan dándole mucho tormento. Ore por sus hijos, que Dios los traerá en su tiempo. La oración, mis hermanos, es el arma más poderosa que nosotros tenemos contra los hijos rebeldes. Esa es la principal arma que nosotros tenemos. Usted puede hablar mucho con sus hijos. Usted le puede dar mucha pela a sus hijos. Usted puede botar de la casa a sus hijos, pero nada los va a cambiar tanto como la oración por sus hijos. Cuando usted, madre, ora por sus hijos, las madres tienen una especial conexión con nosotros, sus hijos. No es casualidad que el Día de las Madres en todo el mundo, sobre todo en este país, es el día en donde todos nos volvemos locos para tratar, si no lo hemos hecho, de agradar a nuestra madre. Y todo el mundo tiene a su madre en una especie de pedestal. Obviamente el Día de los Padres, a todo el mundo hay que acordárselo. Acuérdate que el Día de los Padres hay que comprarle los pañuelos y la media a tu papá. O sea, todo el mundo, ¿no? Porque el papá es visto como un parcho mal pegado en nuestra sociedad. Vimos la semana pasada que ese no es el modelo bíblico, pero esa es la cultura que nosotros hemos heredado por lo bien que se han portado los padres en nuestra familia. Delincuentes la mayoría, pero bueno. Entonces, la oración es la principal arma que usted, madre, tiene para mantener a sus hijos en el camino de Dios y para traerlos de nuevo al camino de Dios. Pero hay madres que han influenciado mal a sus hijos. Yo quiero que usted busque conmigo en su Biblia y quiero que usted marque este texto de Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas capítulo 22. Vamos a leer del versículo 2. Segunda de Crónicas 22. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice Segunda de Crónicas 22. Vamos a leer desde el versículo 2. Dice, Ocosías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 1 año. Esto está sucediendo, hermanos, después de que Israel, que tuvo 120 años de un reino unido, donde primero reinó Saúl, después reinó David y finalmente reinó Salomón, el reino se dividió entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y este rey que leemos aquí era el rey de Judá. Sigue diciendo, su madre se llamaba ¿cómo? Atalia o Atalía, usted le podría decir. Y era nieta del rey Omri. Versículo 3. Ocosías también siguió el mal ejemplo. Ocosías, estoy leyendo nueva traducción viviente, también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Subraye eso ahí, por favor. Cuando la palabra de Dios hace un comentario, no es por casualidad. Repito el versículo 3, dice, Ocosías también siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, porque su madre lo animaba a hacer lo malo. Versículo 4, hizo lo malo
a los ojos del Señor, igual que la familia de Acab. Los parientes de Acab incluso llegaron a ser asesores de Ocosías después de la muerte de su padre y lo llevaron a la ruina. Su madre, Atalía, ¿usted sabe de quién era hija Atalía? Cuando usted busca, uno dice, wow, ¿cómo una mujer puede haber incitado a su hijo a hacer lo malo? Ustedes vieron que hablamos de la vida de Timoteo, que su abuela Loida, su madre Eunice, influenciaron como una cascada en la vida de Timoteo. Aquí vemos al rey Ocosías, su madre Atalía, que era como la encarnación femenina del enemigo, ¿no? Era hija nada más y nada menos que de Jezabel. Si usted en algún momento ha leído la historia de Jezabel, Jezabel era en la escuela del diablo. Jezabel era rectora. O sea, en la escuela de Satanás, ella era rectora y daba clases de matemática en esa escuela. O sea, lo de Jezabel no tiene mamacita. A nivel, no tan solo Jezabel era una idólatra que adoraba a Baal y a todos los dioses que fueran en contra de lo mandado por Dios, sino que era una asesina, enemiga de Dios y del profeta Elías. Entonces, esa chichi, Jezabel, tuvo a su hija, ¿no? Un ángel de Dios, Atalía, que terminó influenciando en contra de Dios y de los principios bíblicos a su hijo, el rey Ocosías, y lo llevó a la ruina. Tanto así, mis hermanos, que Ocosías reinó solamente un año y Dios lo sacó del trono, mandó a Jehú, rey de Israel, a sacarlo de ahí, a eliminarlo. Y los malos consejos de su madre Atalía hicieron que el rey Ocosías tuviera uno de los peores y más cortos reinados en la historia de los reyes de Judá. Tanto así, mis hermanos, que cuando Atalía, oigan qué mujer, cuando Atalía supo que su hijo Ocosías había muerto, empezó a matar a todo el que en su familia pudiera ser descendiente al trono o electo para ser rey, para ella quedarse como reina. Oigan, qué ángel de Dios, ¿eh? Entonces, este demonio, ¿no? Después de que mató a todo el mundo, se quedó como rey y Dios tuvo también que eliminar a Atalía y después de ella vino el rey Joás, que fue un tiempo de restauración para Judá. Pero el daño vino, así como en la vida de Timoteo la bendición vino, desde su abuela Loida, su madre Eunice y Timoteo, en la vida de Ocosías la maldad vino, desde su abuela Jezabel, su madre Atalía y él. Y eso lo que la llevó a ellos a la ruina, a pesar de ser reyes, los llevó a la ruina. Este hombre, Timoteo, hoy hablamos de él como un ejemplo de un hombre de Dios. La influencia de ustedes, hermanas, es vital para sus hijos. Y la mayor influencia que usted puede tener es cuando usted ora a Dios por sus hijos. La guía para poder criar a sus hijos en los caminos de Dios, mis hermanas, no está en el horóscopo, ni en leerse la taza, ni en John Casablanca, ¿cómo que se llama? El delincuente que anda en un Ferrari, qué sé yo. No es en nada de eso que está, es en la palabra de Dios y en la oración. Si usted quiere entender, buscar, oír la voz de Dios, usted tiene que orar, mi hermana. Las madres necesitan un tiempo a solas con Dios. La influencia que tienen es demasiado grande y no pueden dejársela a las circunstancias o el azar. Tienen que pasar un tiempo a solas con Dios, porque sin la oración nosotros nunca seremos capaces de hacer la voluntad de Dios. No vamos a tener la fuerza,
no vamos a poder hacer coincidir los planes míos con los de Dios. Porque yo voy a tener mi propia agenda y Dios tiene la suya. Pero la agenda mía, mis hermanos, tiene que estar supeditada a la agenda de Dios. Si yo tengo mi agenda y ando por mi lado, ¿no? Cuando me dé mi trancazo, entonces lo primero que quiero es clamar ¿a quién? A Dios, pero lo primero que Dios te va a decir es, pero yo te había mandado un mapa para que tú te fueras por aquí, tú arrancaste por otro lado. Pero que yo me perdí, Dios, pero de nuevo te digo, yo te mandé un mapa y tú arrancaste por otro lado. Entonces, con la oración, madres, ustedes levantan murallas alrededor de sus hijos. Cuando una madre ora, es como que tuviera al teléfono, al celular que contesta el presidente, los números súper favoritos suyos. Es como que usted le da al 2 y lo mantiene presionado y lo coge Danilo. Danilo, mira, yo tengo aquí, están tirando basura en la calle. Entonces yo quiero que tú mandes una brigada. O sea, cuando usted ora a Dios, madres, usted tiene acceso directo al Dios Todopoderoso. Usted tiene un acceso privilegiado al Señor. Pero usted sabe que es lo grande, que hay madres que piden oración, pero no oran. Piden oración a todo el mundo. Ay, ora por mí, el hijo mío. Pero nunca se arrodillan a orar a solas con el Señor. Eso es como cuando usted tiene uno de sus hijos y siempre viene uno y dice, mira, que fulanito dice que él quiere que tú lo dejes ir a comer helado. Dice, pero ¿por qué no viene fulano? No, que le da vergüenza. Entonces después viene, mira que fulanito quiere que tú le des 100 pesos. ¿Y por qué él no viene? No, porque él le da vergüenza. Mira que fulanito quiere que tú lo dejes ir a casa de su amiguito. Entonces, ¿qué usted hace al final? Dile que venga a él o si no, no le guarda nada. De la misma manera, Dios va a tener que decir, no, si no viene ella a pedirme, no hay respuesta a oración. Va a tener Dios que decirnos así. Porque muchas veces nosotros pedimos que oren por nosotros, pero no oramos nosotros por nosotros. Y es necesario que la madre tenga un tiempo a solas con Dios diariamente. Porque es imposible con todo lo que usted, mi hermana, hace y con el poder de la influencia que usted tiene, que usted esté viviendo la vida a mano pelada, como decimos nosotros. El que está espiritualmente enfrentando la vida a mano pelada no va para ningún lado, mi hermano. Es fundamental que nosotros entendamos que nuestra dependencia de Dios se manifiesta en el tiempo en que pasamos a solas con Él. En el tiempo que pasamos orando. Las escrituras dicen, leímos en la apertura, la familia pastoral leyó el Salmo 46. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar a solas con Dios es fundamental. Jesucristo, por ejemplo, en momentos claves de su vida, se apartó a solas. Cuando Él iba a escoger sus discípulos, se apartó a solas, dice la palabra de Dios, y oró. Reflexionó. Se conectó con el Padre. Jesucristo, el Hijo de Dios, para poder tener la claridad, la unción de tomar una decisión en consonancia con la voluntad del Padre, oró. Dice la Biblia que antes de Jesucristo empezar su ministerio, duró solo 40 días y 40 noches, ¿en dónde? En el desierto. Y dice que en ese proceso, incluso, Lucas capítulo 4, Satanás lo tentó. Y cada vez que Satanás lo tentaba, Jesucristo le respondía con la palabra. Pero ahí no estaban sus discípulos. Ahí no estaba nadie, solo estaba Jesucristo delante del Padre, a solas con Dios. Se fue 40 días y 40 noches antes de comenzar su ministerio. Cuando Juan el Bautista fue asesinado, que fue decapitado, Jesucristo se apartó a vivir su duelo de tristeza, porque Jesucristo era 100% Dios, pero Jesucristo era 100% hombre.
Y nosotros sabemos que Jesús sufrió la muerte de Juan el Bautista. Y vivió su duelo, se apartó. Incluso cuando Jesucristo hace la alimentación de los 5,000, que con unos cuantos panes y unos peces le dio a 5,000 hombres nada más, pero no estaban incluidos ahí mujeres y niños. Fácil que llegaba a 10,000 personas esa multitud. Y después de que Jesús hace este milagro extraordinario, ¿qué hace Jesús? Se aparta. ¿Por qué se aparta el Señor? Porque obviamente después de hacer un milagro tan grande, todo el mundo iba a decirle, Señor, tú eres lo más grande, Jesús. Pero el Señor quería mantenerse bajo la cobertura del Padre. Mis hermanos, las cosas que nosotros hacemos, por más bendición que usted reciba a través de ella, la gloria es para Dios. Nosotros solamente somos instrumentos. Nadie cuando tiene mucha sed y bebe agua de una llave, le da gracias a la llave por haber saciado su sed. El agua fue que le sació la sed. Entonces, si usted recibe bendición, la gloria no es para el instrumento que Dios usó, es para Dios. Porque Él es que da y nos usa como instrumentos. Entonces, en cada momento clave de la vida de Jesús, Jesús se apartó a solas. Es fundamental que nosotros día tras día, madres que están aquí en esta mañana, nos apartemos a solas en la presencia de Dios diariamente. Un momento. Porque en ese momento es que nosotros nos vamos a conectar. Era como decíamos el domingo pasado, en ese momento que vamos a poner a cargar el celular. Entonces, cuando nosotros estamos buscando criar a nuestros hijos en el Señor, la oración no puede ser nuestro último recurso. Dije, bueno, ya que no se puede hacer nada, oremos. No, porque así no. Todo el proceso debemos aprender a hacerlo dependiendo de Dios. Yo sé que es difícil, hermano. Nosotros todos hemos aprendido hay mucha gente que te dice, no, que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Cuando usted lo encuentre, le guarda 1,000 pesos. Si usted encuentra eso, porque eso no está en la Biblia, sin vergüenza. Hay gente que se pone así de que no, porque la Biblia, no, eso no está en la Biblia, mi hermano. La Biblia dice que usted y yo tenemos que aprender a depender de Dios. Y esa dependencia, imagínense, con el poder y la influencia y la responsabilidad que tiene una madre en sus manos, depender de Dios en oración es fundamental. Por eso, mucha gente se pregunta, ok, hermano, entonces, ¿qué yo debo pedir por mis hijos? Porque, está bien, yo tengo que orar, pero ¿qué pido por ellos? Porque yo tengo tantas cosas que yo quiero pedir, tantas cosas que yo le deseo a mis hijos. Yo no voy a darle una lista completa, pero hay elementos fundamentales que tienen que estar presentes en nuestras oraciones que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana antes de terminar. Le pido por favor que busquen en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 1. Y esta es una historia muy conocida. Primera de Samuel, capítulo 1. Dice, en la Nueva Traducción Viviente, había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, Primera de Samuel 1:1. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la montaña, en la zona montañosa de Efraín. Era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, de la tribu de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. En ese tiempo, mis hermanos, como en muchas partes del Antiguo Testamento, la poligamia era lamentablemente una práctica cultural que sabemos que hoy día la palabra de Dios rechaza. Pero era una práctica muy común culturalmente en los tiempos bíblicos. Pero aquí se daba una situación que ustedes conocen muy bien. Ana, una de las 2 esposas de Elcana, este hombre que dice la palabra de Dios que era un hombre piadoso. Ese señor
amaba a Ana, pero Ana tenía un problema que de la misma manera, socialmente y culturalmente era muy mal visto. Las mujeres que no tenían hijos, mujeres estériles o mujeres que se habían tardado mucho tiempo en concebir, eran vistas como mujeres que estaban malditas. Eran mujeres rechazadas socialmente. Porque la idea que se tenía era que la mujer, su función principal, ustedes saben que la mujer no ocupaba un lugar muy distinguido en la sociedad y en la cultura de ese tiempo. Y la mujer era vista como que su función principal era dar hijos. Todavía vemos eso en muchas culturas. Y en las mujeres, a pesar de que su esposo, Elcana, amaba a Ana, ella tenía una desventaja, si se quiere, sobre la otra esposa, Penina. No tenía hijos. Y Ana, a pesar de que tenía el amor de su esposo, sufría esa situación. Entonces, Ana oró a Dios. Léalo conmigo en el versículo 10 de ese mismo capítulo 1. Ana oró a Dios y dice, Ana, con profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor, e hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo toda su vida. Y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Era una dedicación que se llamaba, muy parecida a la dedicación que se hacían de los nazareos, como Sansón, que la señal de que estaba dedicado a Dios era que no se le cortaba el cabello. Esa era una forma de mostrar que ese muchacho estaba dedicado a Dios. Entonces, como ustedes conocen la historia, Dios bendijo a Ana y Ana salió embarazada y dio a luz a Samuel, el gran profeta de Dios. Pero la primera oración que Ana hizo fue diciendo, Dios, dame un hijo para quitar de mí este estigma social, para quitar de mí esta amargura, este dolor, esta tristeza que yo tengo. Y si tú me das ese hijo, yo te lo voy a devolver. Yo lo único que quiero es saber que tú me bendijiste. Yo te lo voy a devolver para que él te sirva. Y usted sabe cuál es la primera oración que usted y yo, y sobre todo las madres que están aquí en esta mañana, debemos hacer por nuestros hijos, es la oración de entregárselos al Señor. Acuérdense que sus hijos madres son herencia de Jehová. Son de Él. Ahora, como son de Él, Dios quiere saber si también son para Él. Y cuando usted ora y dice, Señor, yo te los pongo delante de ti para que tú hagas con ellos lo que tú quieras hacer, usted se los está entregando al Señor. En muchas familias de nuestro país es muy típico de que los padres quieren determinar qué los hijos van a hacer con su vida, qué van a estudiar. Y hay mucha gente, yo no sé si habrán algunos aquí, que estudiaron lo que estudiaron para salir de su papá o de su mamá. Yo estudié, me gradué, a mi papá le pasó eso, mi papá no quería ser abogado. De hecho, pocas personas yo he conocido que odiaban tanto su profesión como mi papá. Mi papá ejerció 35 años como abogado y decía que el abogado era un delincuente. Entonces tú dices, ¿por qué tú hablas de tu profesión? Porque yo no quiero ser abogado, yo quiero ser maestro. Y toda la vida lo que él quiso fue estudiar para ser maestro. De eso hablaba yo con mami en estos días. Y él, después de que fue y estudió Derecho y tuvo su título, le dijo, papá, mira, aquí está su título, como es usted que estudió. Entonces yo voy a estudiar para ser maestro. Entonces, eso es querer controlar a nuestros hijos para que hagan lo que nosotros creamos. Como si el hijo fuera nuestro y también lo que hiciera es para nosotros. Pero la Biblia dice que Dios quiere que sus hijos no solamente sean de Él, sino que nosotros los criemos para Él. Y madres que están aquí en esta mañana, tus hijos son del Señor.
Y Él espera que como son del Señor, tú se los entregues a Él. Él es que va a saber qué hacer con mis hijas. Yo las voy a criar, pero quiero criarlas para Él. Usted quiere criar a sus hijos para Él, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Lo que Dios va a hacer con nuestros hijos es lo mejor que se puede hacer con ellos. Porque ni nosotros sabemos lo que es mejor para ellos, solo Dios. Entonces nuestros hijos, mis hermanos, la primera oración, madres, que usted debe hacer a solas con el Señor es entregarle sus hijos. Porque son herencia de Jehová, son de Él. Dios quiere que sean para Él. Pero Dios también espera que nosotros aprendamos a que nuestros hijos en su cabeza siempre guarden la palabra de Dios. Y que sobre todo cuando tengan que bajar la cabeza porque están desanimados, porque están heridos, porque están tristes, sepan que nuestro Dios es nuestra gloria y es el que levanta nuestra cabeza. Que nuestros hijos lo sepan. Que sepan en su cabeza discernir entre el bien y el mal. Que nadie los confunda, sino que el Espíritu Santo les revele lo que está bien de lo que está mal. Porque nosotros vivimos en un tiempo donde hay muchas cosas grises, donde algo parece malo pero no suena tan malo. O algo que puede parecer malo para la Biblia, pero no tan malo para nuestra cultura. Oremos que nuestros hijos sean capaces de discernir en su cabeza de lo que está bien, lo que está mal. Y que sobre todo sean capaces de que cuando se sientan desanimados y se sientan tristes, sean capaces de dejar que Dios levante su cabeza. Otra cosa que debemos orar siempre por nuestros hijos es que en sus hombros aprendan a quitarse sus cargas y a ponerlas delante de Dios. Porque la Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vengan a mí todos los que estén agobiados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entréguenme ustedes sus cargas y lleven mi yugo, lleven mi carga, que mi yugo es fácil y mi carga es ligera, dice el Señor. Que nuestros hijos, madres, sean capaces de quitarse sus cargas y llevar el yugo del Señor. Porque en nuestra vida muchas veces creemos que todo lo tenemos que hacer nosotros y que todo lo podemos. Y no es así, hermanos. Necesitamos la ayuda, la asistencia de Dios. Nuestra cabeza, que estemos siempre orando porque en su cabeza nuestros hijos puedan llevar la palabra de Dios, puedan discernir, que en sus hombros puedan quitarse sus cargas y llevar el yugo del Señor, pero que en sus rodillas, hermanos, estén siempre dobladas delante del Rey. Dice la palabra de Dios: sométase cada uno pues a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y purifiquen su corazón, ustedes de doble ánimo. Aflígense, lamenten, llora, su risa se convertirá en llanto y su gozo en tristeza. Humíllense delante de Dios y Él los exaltará. Que nosotros podamos orar para que nuestros hijos sean capaces de humillarse delante de Dios. Porque quien exalta es Dios. Estos méritos que nosotros muchas veces oramos y peleamos y nos esforzamos tanto en lograr en esta tierra, mis hermanos, son nada delante de Dios. Por eso dice la palabra que todos los que vivamos una vida que glorifique a Dios, Dios, cuando lleguemos ante su presencia, nos repartirá unas coronas, de las cuales el pastor Félix predicó. Pero todas esas coronas que recibiremos nosotros no son más que para ponerlas delante de los pies de Jesucristo. Porque esos méritos nuestros no son más que para darle la gloria a Él, que es el único
que la merece, hermano. Dele un aplauso al Señor. Oremos, hermano, por último, hermanas, madres que están aquí en esta mañana, que los pies de nuestros hijos nunca vayan en pos del mal. Que los pies de nuestros hijos los mantengan conectados con la iglesia. Porque muchas veces lo primero que hacen nuestros hijos es dejar de venir a la iglesia cuando ya tienen independencia. Y usted me dirá, bueno, pero venir a la iglesia no es nada porque Dios está en todas partes. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos. Porque cuando dejamos de congregarnos es como cuando una de las ovejas del rebaño se va muy lejos. Y dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando alguien deja de venir a la iglesia, no es porque viene a ponchar tarjeta, porque aquí nadie está viendo, a ver, mira, vino fulano, cuéntale tanto o sea, ponle un impuesto al diezmo que da. Esa no es la idea. La idea es que cuando los hermanos vienen a la iglesia a recibir de Dios, tienen la oportunidad no solo de recibir de Dios, de recibir de quien predica la palabra, sino también reciben de los hermanos que están a su alrededor. El mayor apoyo que para mi familia hemos tenido estando fuera de este país, quizá tanto tiempo, ha sido de los hermanos de la iglesia. Para nosotros que mi familia está aquí y mi esposa tiene una familia pequeña, vivir tantos años en Estados Unidos, nosotros fuimos bendecidos con tener amigos y sobre todo con tener hermanos en la fe que nos ayudaron y nos dieron ánimo y estuvieron ahí cuando nosotros, yo recuerdo, mis hermanos, cuando mi papá murió en el año 2001, yo estaba en Chile estudiando y desde que yo me enteré, mi casa estaba llena de los hermanos de la iglesia y fueron los que fueron conmigo a comprar el pasaje, fueron los que fueron conmigo a llevarme al aeropuerto. El apoyo de los hermanos de la iglesia es lo más precioso que tiene una comunidad de fe. Y por eso nosotros no podemos dejar de decirle, hermano, no deje de venir a la iglesia. Cuando usted deja de venir a la iglesia, usted le está dando chance de que Satanás se lo lleve lejos de Dios. Oremos que nuestros hijos nunca dejen de venir a la iglesia. Que vengan gozosos por su propio deseo de venir a adorar a Dios. Porque cuando ellos, sale de ellos, mis hermanos, usted ya hizo su trabajo. Cuando usted no tiene que decirle a sus hijos, ven que vamos para la iglesia y obligarlos a venir a la iglesia, ya cuando ellos vienen porque quieren, mi hermano, usted hizo su trabajo. Pero nunca deje de orar por ellos para que nunca dejen de estar aquí en la casa de Dios. Y por último, hermanos, quiero antes de cerrar este mensaje y que oremos, es, madres, ¿qué puede estorbar sus oraciones? Yo quiero concluir con esto. Ya usted sabe la importancia de orar por sus hijos, de pasar un tiempo a solas con Dios. Sabe también lo importante y qué pedir por sus hijos. Pero quisiera cerrar hablando un poco sobre qué puede estorbar mis oraciones por mis hijos. Obviamente, mis hermanos, el pecado no confesado es el principal estorbo que tiene cualquier persona que ora. Es el principal estorbo. Pero para una mujer, una madre, hay 4 cosas que quiero señalar antes de cerrar. Sin duda, mis hermanos, y la mujer dominicana la mujer dominicana es muy trabajadora. Lo que pasa es que quizá nosotros que estamos aquí, nos vemos todos los días, pues uno no se da cuenta y no puede comparar. Pero cuando uno se va a otros lugares y trabaja y comparte con otra gente de otros países y otras culturas, uno se da cuenta de muchas cosas que para nosotros son muy comunes. ¿Sí? Y la mujer dominicana es muy trabajadora, muy afanada. La mujer dominicana le gusta criar. Es tanto así que la mujer dominicana, después de que ya cría a sus hijos, quiere que le manden uno del campo para criarlo también. O sea, eso nada más se ve, usted le parece algo muy común, pero eso nada más se ve en nuestra cultura. Pocas culturas hacen eso. O sea, la mujer dominicana quiere estar todo el tiempo instruyendo, dando órdenes, mandando. Le gusta manillar a la mujer dominicana, pero eso es otra cosa. Pero una de las cosas que puede estorbar las oraciones, madres, en esta mañana, por sus hijos, es el afán y la preocupación.
Hay madres que desde que se levantan por la mañana están en un afán permanente hasta que se acaba el día. Y ese afán, esa preocupación permanente, no les permite pasar tiempo con el Señor. Y la Biblia dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracias. En resumen, mis hermanas, no se afanen, oren. Sean capaces, mis hermanas, de poner pausa a su día, porque el afán y la preocupación va a estorbar sus oraciones. Y lo peor, mis hermanos, es hacer una oración mecánica sin sentido. Por eso, nosotros que venimos de una cultura religiosa, todos los dominicanos, en donde estamos acostumbrados a repetir oraciones sin pensar lo que estamos diciendo, muchas veces traemos esa cultura al evangelio. Incluso, si yo le digo, Santa María, Madre de Dios, ¿qué usted piensa? Yo sé que lo están pensando. ¿Por qué? Porque todos crecimos así. Y usted repite esas cosas. Pero cuando usted viene delante de Dios, ya usted no viene a repetir una oración porque usted está hablando con algo. No, mi hermano, usted está hablando con su Padre, mi hermana, madre que está aquí esta mañana. Usted está hablando con Dios, que es su Padre. Y como su Padre, usted tiene que tener una conversación con Él. No repetir oraciones sin sentido y palabras que usted no siente. No le diga a Dios algo que usted no siente. Porque Dios está viendo su corazón en el momento en que usted está arrodillada delante de Él. No se ponga a estarle diciendo, Señor, yo en esta... No pueda perder su tiempo en eso, hermano. Dígale a Dios como usted se siente. Háblele a Dios como usted le hablaría a la persona que está al lado suyo. Porque Dios es un Dios personal. Dios no es una figura, Dios no es una estatua, Dios es un Dios personal, Dios está vivo, Dios es real. Entonces el afán, madres, es un obstáculo grande para que usted pueda tener una intimidad con Dios. Por eso es que muchas madres necesitan paz. Oigan lo que dice el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Solamente aquel cuyo pensamiento en Dios persevera tiene la paz que solo Dios puede dar. Porque la paz que el mundo da es externa. Pero la paz que Dios da sale de adentro hacia afuera. Segunda cosa, mis hermanas, que puede estorbar sus oraciones por sus hijos, la falta de sumisión. Yo sé que a las mujeres no les gusta que le hablen de eso. Pero la Biblia dice, mis hermanas, y sobre todo, oh tú, mujer dominicana, que manillas todo lo que te pasa por al lado, Dios ha establecido que el esposo que Dios te ha dado es el líder en la familia. Déjalo ejercer ese liderazgo. Porque si tú quieres manillar, es más, dígale a su esposa, a la que tenga al lado, no manilléis, dígale, no manilléis. Un matrimonio saludable es un matrimonio en donde el esposo tiene su rol de liderazgo, pero en un matrimonio saludable, la mujer no está detrás del esposo, está al lado de él. El pastor Félix lo ha explicado de 1000 formas. La familia es un equipo, el matrimonio es un equipo. No es una finca donde hay un capataz y un trabajador. Entonces, el matrimonio como equipo, alguien tiene que dirigir ese equipo, porque si no es un caos.
Entonces, si usted, hermana, está manillando todo el tiempo y no deja que su esposo ejerce el liderazgo que Dios le ha mandado a hacer, y usted dice, pero es que él no sabe, pero es que él no esto, pero es que él no aquello, pero es que es muy bruto, pero que, o sea, miren, mis hermanos, la sumisión, hermanas que están aquí en esta mañana, requiere humildad y requiere doblegar el ego. No es fácil. Porque yo sé que aquí hay unas hermanas que vuelan. Y recuerden, hermanos, que las mujeres son más inteligentes. Esa es la realidad. ¿Qué vamos a hacer? Pero es fundamental que usted, hermana, permita que el orden de Dios se establezca en su familia. Porque cuando el orden de Dios está establecido en su familia, eso no implica que usted es menos que su marido. Acuérdense que cuando usted se somete a su marido y le permite, no es que usted ahora es una esclava de su marido y que usted lo único que tiene que hacer es planchar. No. Esa no es, la idea de Dios no es esa. La idea de Dios es que usted le cede a él el liderazgo y lo acompaña en ese proceso de liderazgo. No es que usted se pone atrás no. Usted está acompañándolo en ese proceso. Usted le deja que él, porque él es la cabeza del hogar, según lo que dice la palabra de Dios. Cuando usted pelea ese orden que Dios ha establecido, cuando usted está todo el tiempo tratando de ser la que lleve la batuta en el hogar, en la casa, en la familia, eso inmediatamente genera conflicto que no le va a permitir a usted orar eficazmente por sus hijos. La falta de sumisión es uno de los graves problemas que muchas madres tienen, que por ver a sus esposos que a veces no se adecúan a lo que la palabra de Dios quiere. Pero acuérdate, mi hermana, que cuando tú obedeces eso, estás no necesariamente obedeciendo a tu esposo, que quizá tú piensas que no se merece ese respeto y ese liderazgo en el matrimonio. Lo estás haciendo para el Señor. Y Dios va a restablecer a tu esposo en su momento. Pero déjalo ejercer su liderazgo en el matrimonio. Amén. 2 cosas más, hermanos, y termino. El tercero de las 4 cosas que quiero mencionar a las madres en esta mañana que pueden estorbar sus oraciones como madres por sus hijos es la baja autoestima. A pesar de ser cristiano, tú oyes mucha gente que no se siente digna, que se siente que no vale nada. Y por tanto, no insiste en orar porque siente que Dios no la va a oír. Porque siente que ¿quién soy yo? Yo no valgo nada, yo nunca he sido nada más de ahí. Yo no me creo digno de que Dios me oiga. ¿Quién soy yo para que Dios me oiga? Pero eso es una mentira del diablo. Dice la palabra de Dios que por cada uno de nosotros el Señor envió a su Hijo a morir. Y el precio de nuestra salvación fue el sacrificio de Jesús. Y usted sabe qué es lo grande, que si usted hubiera sido la única persona que necesitara salvación, igual Jesucristo hubiera venido a morir por ti. La Biblia dice muy claro en el libro de Mateo capítulo 10, quiero leer desde el 28 en adelante, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Y fíjense lo que dice Jesús aquí. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nosotros tenemos valor delante de Dios. Y si tú te sientes que hoy no estás a la altura de lo que tú crees que debe ser un cristiano, una madre creyente, porque no considera que has hecho tu trabajo, recuerda, mis hermanos, mi hermana que estás aquí en esta mañana, la palabra de Dios dice muy claro que si alguno de nosotros pecó, tenemos abogado para con el Padre. Y recuerda que el que comenzó en ti la buena obra la va a completar. Todos nosotros estamos en construcción. Todos nosotros estamos en construcción. No crea que aquí nadie alcanzó ya a donde va a llegar.
Todos nosotros aquí estamos en construcción y tú sabes que Dios va a completar esa obra que hizo, que empezó en ti, porque lo dice su palabra. Amén. Y por último, mis hermanas, si hay algo que puede destruir, que puede impedir que tú ores y que puede destruir tu vida, es la falta de perdón. El rencor cierra las puertas del cielo. Si hay algo que cierra las puertas del cielo, es la falta de perdón. Yo no sé lo que te hicieron ni quién te lo hizo, mi hermano. Yo sé que fue doloroso y que tú todavía lo guardas en tu corazón. Pero así no vas a poder orar por tus hijos. Porque cuando tú estás lleno de amargura, cuando tú estás llena de resentimiento, cuando tú estás llena de odio, Dios no puede escuchar tu oración. Y por eso en esta mañana quisiera que termináramos orando. Porque yo creo que Dios tiene un propósito para cada madre que está aquí en esta mañana. Quisiera pedirle a los hermanos de la alabanza que pasen y quisiera pedirle que todos nos pongamos de pie. Y quisiera pedirte, mi hermana, amigo o amiga que estás aquí en esta mañana, si tú has escuchado lo importante que es tener a Jesús en tu corazón y orar por tus hijos, déjame decirte que si tú no tienes a Jesús en tu corazón, no puedes orar eficazmente por tus hijos. Y por eso es fundamental que en esta mañana, si tú no conoces a Cristo, quisiera darte la oportunidad de que mientras oramos, tú pases aquí delante y vengas a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. De la misma manera, quisiera pedirle a las madres que están aquí en medio nuestro en esta mañana. Y quiero hacer un llamado particular por las madres solteras. Yo sé que Dios ha puesto una carga muy grande en ustedes. Y por eso quiero pedir que mientras nosotros oramos y alabamos al Señor, mientras alguno o alguna que no ha recibido a Cristo pase aquí adelante, aquí está el pastor Félix, hay varios hermanos que van a orar por ti. Quisiera que usted se volteara a su alrededor y los hermanos varones y hermanas que todavía no son madres pongan sus manos y oren por las madres que tengan a su alrededor. Ser madre es una labor muy grande, muy complicada. Solo con el Señor podemos hacer la obra. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta tarde ya en el nombre de Jesús. Señor, y te pido que si hay alguna persona que está en medio nuestro que no conoce de Jesús, queremos abrir el altar para que si alguien no conoce de Jesús, hay una madre que se da cuenta de lo importante que es orar por sus hijos, pero que no tiene una relación contigo, Señor, en esta mañana pueda venir. Y te pido, Señor, que hoy cada uno de los que estamos imponiendo nuestras manos, acérquese a una madre que esté alrededor suyo, imponga sus manos sobre ella. Diga, si usted impone sus manos, dice la palabra que la oración del justo puede mucho. No tenga miedo de imponer las manos, porque Dios ha dicho que a través de nosotros Él va a bendecir. Y hay mucha gente que está en medio nuestro que necesita de la ayuda del poder de Dios, sobre todo aquellas que son madres solteras. Señor, en este día te pedimos que tú derrames una bendición especial sobre las madres que están en medio nuestro. Señor, sobre las madres solteras que están aquí, que han cargado, Señor, por tanto tiempo solas, Señor, esta carga de su familia, Señor, pero que en esta mañana tú le des un refrigerio, Señor, que en esta mañana tú las bendigas, que en esta mañana tú traigas paz, que traigas perdón, que traigas restauración
para aquellas madres que están en esta mañana en medio nuestro. Oremos, hermanos, y cantemos al Señor.